a ver, a lo mejor es mi equipo. Sí, Alma. De acuerdo, comenzamos ya con este primer espacio del módulo 2 de esta cuarta y última semana. Recuerden que comenzó desde el pasado 17 de octubre y bueno, ya estamos finalizando con este módulo. Ya estamos en la recta final, ya es la última semana o últimos días, mejor dicho, porque, bueno, contando desde hoy, nos quedan 4 y unas cuantas horas. Entonces, vamos a avanzar con lo que es retomar cuáles fueron las unidades que estuvimos viendo a lo largo de las 3 semanas anteriores, porque lo que es su proyecto integrador y también lo que es el foro de integración van a basarse en esos temas. Por lo cual, permítanme avanzar antes de que comencemos con lo mismo. Ahora, la secuencia de trabajo es esta bienvenida, el objetivo de la misma, la revisión de contenidos de las 3 unidades y las dudas y comentarios que puedan surgir conforme vayamos avanzando. Recuerden que como este espacio es para participación activa, el objetivo continúa basándose en que podamos construir el conocimiento a partir de las participaciones de ustedes y las mías. Es decir, que conforme yo voy avanzando en los temas pueda preguntar y que ustedes puedan interactuar conmigo, especialmente a través de la herramienta del micrófono que podemos activar aquí en Teams. Ahora, vamos a revisar lo que son los contenidos, actividades de esta cuarta semana y también lo que ustedes pudieron revisar de las videosesiones de los ADD para irnos guiando hacia la realización de sus actividades. Para la participación, recuerden que tenemos las reglas de comunicación virtual. Estas están ahí para que podamos participar todos y todas, pero que no vayamos a interrumpirnos cuando estemos participando. Entonces, estas reglas se basan también en que uno puedan dirigirse con amabilidad y respeto hacia la opinión de la otra persona, siempre argumentando un porqué si es que hay una contraria en cuanto a respuestas. Y que en cuanto a la participación con el micrófono, ustedes puedan levantar la herramienta de la manita en la parte de las reacciones. Ahí a un lado del chat van a encontrarse las reacciones y tienen una manita. Entonces, de esta manera no nos interrumpimos, ni yo a ustedes, ni ustedes a mí. Pero todos vamos a participar, bueno, todos y todas las que estamos aquí. Recuerden, participación activa, por favor. Ahora, llegamos a esta cuarta semana que se basa en la integración y por ello vamos a ver cuáles son las 2 actividades de esta semana. Pero antes, por aquí tenía la manita levantada de Alba. Alba, ¿tienes algo que agregar? No, profesor, es que estaba acomodando mis cosas y se me fue el dedo. Perdón. Ok, no te preocupes, Alba. Gracias. Entonces, llegamos a esta cuarta semana. Entonces, como les mencionaba, esta es la semana de integración. Durante las 3 semanas anteriores, cada una de ellas contaba con un título en específico, pero para esta cuarta semana tenemos que es tal cual semana de integración. Semana de integración de saberes, ¿por qué? Porque justamente vamos a integrar todo lo que vimos durante unidad 1, unidad número 2 y unidad número 3. Entonces, vamos a retomar estas 3 anteriores, recordando, por ejemplo, lo que es un proyecto de vida, recordando para qué nos puede servir, recordando metas a corto, mediano y largo plazo, así como cuáles son los cambios que podemos hacer para el logro de las mismas. También vamos a retomar lo que es la reseña, el resumen, porque también en eso se van a basar sus participaciones dentro del foro. ¿Ok? Entonces, en esta semana vamos a tener 2 actividades súper importantes. La primera es la del proyecto integrador. La segunda es la de sus aportaciones dentro del foro de integración, porque recuerden lo siguiente, durante las 3 semanas anteriores sí tuvimos el foro aprendiendo y en esta semana incluso lo seguimos teniendo, pero no se asigna una puntuación en específica. Pueden ir acumulando el tiempo, sobre todo para esa puntuación del tiempo dentro de la plataforma, pero como tal, el foro aprendiendo no se evalúa. Sus participaciones son muy importantes, pero no se evalúa. En cambio, este foro de integración sí, por lo cual les pide un número determinado de participaciones, les indica que debe incluir cada una y por ende, sí, estas las estaría evaluando el día lunes, porque es cuando se finaliza la semana. Entonces, antes de comenzar con las unidades que vamos a ver
para lo que constan las actividades de esta semana. Las actividades de esta semana, cuéntenme cómo van con esta cuarta semana. ¿Han podido revisar los recursos? ¿Han revisado ya de qué consta el proyecto integrador? ¿Comenzaron ya con sus participaciones? Porque sí, ya vi que ya comenzaron varios con las mismas, pero cuéntenme ustedes cómo van, por favor. Sí, Nadia. Sí, buenas tardes a todos. Sí, yo ya estuve participando desde el día lunes en el foro integrador y ya chequé lo del proyecto. Es prácticamente lo que es el módulo 1, algunas preguntas y todavía voy avanzando en eso. Ok, muy bien, muchas gracias, Nadia. Entonces tú ya comenzaste a revisar esta cuarta semana. Sí, ya inicié. Participando también en el foro. En el foro, ok, muy bien. Muchas gracias, Nadia. Ahora, Gracias. gracias a ti, Filiberto, te escuchamos. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. No podía conectarme en la laptop y me tardé un poquito, no sé qué tan avanzado vayan. ¿Cuál es la pregunta que? La pregunta, apenas vamos comenzando, no te preocupes. Les comentaba que esta es la semana de integración en donde retomamos las 3 unidades anteriores. Entonces, como las actividades de esta semana son 2, una es la del proyecto integrador y la otra es la del foro de integración. Les preguntaba que cómo van, qué tan avanzados están los recursos, si ya comenzaron participaciones y la elaboración de su proyecto. Ok, pues ya, yo ya terminé mi proyecto, ya lo mandé. Llevo 3 participaciones también en el foro. Ahí sí no sé cómo lo manejen. La otra le estaba comentando a la compañera Nadia, Ujú. que no sé, ponen cualquier cosa que, que no tiene nada que ver ahí. Entonces, no sé qué preguntarles de lo mismo o preguntarles yo de lo que estamos hablando. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A la Por pregunta ejemplo, específica? por ejemplo, vamos, estamos viendo el relato o estamos comentando de este tipo, de relato, resumen, reseña. Y ellos, por ejemplo, ponen, bueno, he visto que ponen, yo uso el resumen todos los días y ya. Entonces, pero no me especifica en qué lo usan, cómo lo usan. Entonces yo no les puedo preguntar porque pues no sé qué, qué tipo de respuesta me vayan a dar y qué tipo de respuesta es esa también. Ok, entonces, cuando tú preguntas justo esta que estás realizando es una que puedes comentar. ¿Por qué? Porque las respuestas a las que tú estás haciendo preguntas están incompletas. Entonces, Ujú. puedes preguntar justo para recibir una respuesta a cambio que sea más específica. Sí, de hecho sí lo pensé, pero la verdad es que no sé, siento como que tal vez se molesten, porque pues les voy a comentar algo que no es, que no tienen que poner, ¿no? Que tienen que leer, que tienen que analizar, no nada más por participar. Yo nada más participo y ya, ¿no? Como caiga y como sea. Entonces, no es así. Ok, Tenemos que, ujú, sí, sí, dígame. continúa. Sí, tenemos que ver qué es lo que están poniendo también, ¿no? Porque sí he visto varias personas así. O sea, tampoco se trata de rellenar un espacio o participar nada más para obtener algo, Ujú. Ok, ¿no? entonces, sí, justo para las participaciones únicamente ten presente que cuando se realizan hay que retomar las reglas de la etiqueta. Entonces, si por ejemplo hay que hacer un señalamiento así, se realiza el comentario de manera amable, respetando estas normas de la etiqueta, que tengan que ver o que estas respuestas hayan sido planteadas de manera previa. Es justo lo que estás haciendo, que es como no que vayas a comentar como de manera
sin pensarlo, porque de repente es lo que hacen, o bueno, me tocó en módulos pasados, sino que analices bien la respuesta. Entonces, las preguntas pueden ser generales sin necesidad de que coloques en lo que mencionabas, como que no escriban sin pensar y eso, sino más bien de, oye compañera, y con tu respuesta me llama la atención, ¿en qué momento sueles ocuparlo? ¿O para qué sueles ocuparlo? Y listo. Entonces así, del otro lado no se genera molestia porque no estamos rompiendo con las reglas de la etiqueta. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Yo, de hecho, no tengo ninguna intención lo que sí les puedo, como usted me comenta, ¿no? Comentarles que, no sé, por ejemplo, el resumen, cómo lo ocupa en su vida, ¿no? O otro tipo, ¿no? O las demás que les faltaron, ¿no? Pero Ujú, obviamente exacto. con respeto. No, Sí. en ningún momento. Yo nomás, por ejemplo, lo que sí digo es que, pues no se vale que pongan una frase y ya. Hola, buenas tardes, compañeros. El resumen es esto, y ya. O sea, tampoco se vale eso. Hay que poner las cosas bien y claras también, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso no te preocupes, al final de cuentas, cada quien sabe las aportaciones que realiza y como les mencionaba, el foro de integración es evaluable. Entonces ahí sí me pueden colocar 7 participaciones, pero si ninguna contiene lo que les está pidiendo como tal el foro, entonces aún así no tendrían la calificación pertinente porque también esas participaciones llevan una rúbrica. No sé si ya la revisaron, pero tienen una rúbrica y ahí Sí, indica qué es lo que tienen que colocar. Entonces, al final, eso igual yo lo voy a estar evaluando. Así que, aunque escriban esos comentarios, igual se les señala, pero si los continúan haciendo, va sobre su calificación. ok. Pues nada más era esa mi participación. Ok, gracias, Filiberto. Sí, gracias. Ahora vamos con Alba. Bueno, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Yo ya hice mi primera participación en el foro de integración y estaba escuchando ahorita el compañero y yo creo que, bueno, yo en mi caso, la primera participación la hago, bueno, leo, ¿verdad? Y respondo literalmente la primera pregunta, la dejo para un día. La segunda la dejo para otro día. Mis comentarios y mis aportaciones las dejo para los siguientes días, como para irme por partes y no revolverme y poder como hacer esa participación un poquito más completa, como dice el compañero, no nada más aportar por aportar en la calificación, ¿no? Al final, como usted comenta, yo creo que pues los que se perjudican son los que solo hacen las cosas así al aventón, ¿no? Uno va, pues es la única manera que tenemos de aprender porque no estamos en una escuela presencial. Entonces, si no nos enriquecemos leyendo un poquito más para tratar de dar unas respuestas un poquito más completas, no digo que expertas, porque obviamente pues habemos muchos que hace años que no estudiamos, ¿no? Pero yo creo que el hecho, eso no es impedimento para leer todo lo que tenemos en las rúbricas, en los contenidos de la prepa y pues hacer unas buenas aportaciones. A mí en la semana me pasó algo parecido con alguna calificación que vi por ahí. Llegó el momento en el que dije, ay, se me hace injusto que yo me la pasé leyendo tanto y que les den una calificación bien por algo que no, que yo considero no está bien. Después me dije lo mismo que ahorita, ¿no? Para empezar, pues no es mi problema. Los que se pierden de aprender son ellos. Y dije, pues ya no me vuelvo a meter en eso. Pero sí lo hice como notar porque se me hizo un poco injusto lo que vi en ese momento. Pero después dije, bueno, cada quien. Lo importante aquí yo creo que me he dado cuenta que es leer mucho. Nos toca leer, 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 porque no tenemos tanta interacción con ustedes como asesores. Entonces, pues hay que leer, buscar información y todo. Entonces, yo digo para los compañeros a los que se les dificulte comentar en el foro, pues podrían hacerlo así, responder la primera pregunta, pensarla bien y pues poner su respuesta para que podamos dar un poco de retroalimentación. Y si no, pues preguntar en el foro de participación, oigan compañeros, pues no sé cómo contestar o algo así, ¿no? Y ya a lo mejor les podemos ayudar. Y con respecto a mi actividad, la verdad es que he tenido unos días un poco complicados
con respecto a salud y no he podido dar mis actividades pasadas las entregué al filo el mero domingo, una, y la otra el viernes. Entonces, ahorita estoy como tratando de apaciguar los pensamientos que me traen volada para poder realizar el trabajo. Espero ya empezarlo a hacer en estos días. Gracias. Ok, gracias a ti, Alba, por tus comentarios. Sí, en ese caso, recuerden, hay que leer, sobre todo con la parte de las indicaciones, porque, y esto es también para los que estén viendo las grabaciones, en ocasiones, justo tal cual en la actividad marca paso por paso lo que hay que realizar, y sí me ha tocado que me mandan nada más uno. Entonces, solo recuerden esta parte. A pesar de que me manden un paso, si no es suficiente para la rúbrica, sobre todo con actividades integradoras, entonces no se van a tomar en cuenta o se les va a colocar el mínimo de calificación. Lo que sí hay que recordar es lo siguiente, en esta cuarta semana no hay extensiones. Si no se entrega lo que es el proyecto integrador cuando se llega el día límite, después ya no se va a poder entregar ni el día lunes ni el día martes. Entonces, procuren organizar sus tiempos. Más adelante les voy a dar lo que son indicaciones, sobre todo para las entregas, porque de repente se satura la plataforma. Pero bueno, ahorita comenzamos o continuamos con lo que es esta parte de sus participaciones, de cómo están avanzando. Ahora, Alba ya pasó. María Dolores, te escuchamos. Buenas noches, asesora y compañeros. Yo sí ya hice mis dos aportaciones. Bueno, llevo dos aportaciones en el foro. Me falta la del día de hoy. Y mi proyecto ya lo envié. Y hasta ahorita, voy al corriente, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, ahí vas a estar avanzando con tus tiempos, sobre todo porque hay que, perdón, porque hay que recordar que cada quien tiene sus actividades. Entonces, es cuestión de que ustedes organicen como fue lo que hicieron en su primera actividad integradora. ¿Qué tiempos van a dedicar para prepa en línea? ¿Qué tiempo dedican para su trabajo? Y todos los demás ámbitos de su vida. Entonces, gracias, María Dolores. Ahora vamos con Alma Delia. Buenas noches, compañeros y asesora. Pues, maestra, yo apenas estoy empezando a hacer mi proyecto. Ya leí todos los recursos y pues es un repaso de todo lo que hemos visto durante el módulo. Entonces, por ejemplo, en lo personal, yo estoy contenta conmigo misma porque aunque yo he visto que este módulo no es difícil, al principio yo dije, no, va a estar muy fácil, pero resulta que empecé a leer y dije, no, pues como ya no es lo mismo de lo que es un resumen o un relato o la reseña, que es lo que a mí más se me había dificultado, pero sí me puse a leer y a repasar y a ver, y la verdad que, pues que sí le entendí y le digo que estoy a gusto conmigo misma porque con el resultado de mi calificación, entonces eso a mí me dio a entender que yo sí le entendía lo que leí y repasé. Entonces, perdón, no es debate, pero respecto a lo que comenta el compañero Filiberto, pues yo pienso que si hay alguien que no lo está haciendo bien, pues no nos afecta. Nosotros hay que hacerlo de la mejor manera y pues ellos si no lo quieren hacer bien o no, quizá no tienen el tiempo o no le entendieron, pues mientras nosotros lo hagamos bien, yo pienso que pues vamos a estar bien, ¿no? Porque cuando tenemos que hacer una réplica de lo que están diciendo, ahí sí nos afecta, pero pues igual a ellos no les contestamos. Esa es mi opinión en lo personal.
Ok, sí, justo. Ok, muy bien, muchas gracias. Aún tienes tiempo, entonces ya es cuestión de que te vayas organizando y recuerda que sí, justo el módulo de repente, sobre todo por la lectura, puede parecer que con tantos también nuevos conceptos como la diferencia entre las reseñas, los tipos de reseñas, los comentarios, resúmenes y las diferentes técnicas que se tienen que aplicar, entonces puede ser un poquito confuso, pero recuerden que ahí, por eso al principio veíamos la parte de las estrategias, entonces es muy bueno que tú puedas reconocer en ti misma que estás avanzando bastante, pese a que al principio quizá te pareció que era complicado. Entonces ya estamos en la última semana, así que enhorabuena para los que están avanzando, para los que no recuerden, por ahí me mandan mensajes y tienen dudas, pero a su tiempo, comprendiendo y leyendo por ahí, entonces ya vamos a ir cerrando con lo que es este módulo. Y con respecto a lo de los comentarios, sí, eso hay que recordar, es un poquito más de manera personal, ya cada quien va a ir teniendo sus logros, también hay que recordar que no sabemos tan bien qué tanto tenían de conocimientos previos a ingresar a Prepa en línea, entonces es el avance de cada quien. Así que muchas gracias, Alma. Ahora voy con María Erlinda. Buenas noches, asesora y compañeros. Sí, yo ya tuve participación en el ABD de ayer, en el foro integrador y ahora en lo que es nuestra sesión de ahorita. Ok, muy bien. Gracias, María. No, Ahora usted. vamos. Gracias. Selene, te escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos. Yo también igual estoy participando en el foro integrador. Es mi tercera participación el día de hoy. No he terminado mi proyecto integrador, pero me está emocionando, lo estoy haciendo muy bien y a gusto, y esta semana la sentí muy, muy tranquila a comparación de las otras semanas. Eso es todo, muchas gracias. Okay, gracias a ti, Selene. Y de hecho era lo que iba a comentarles, quizá esta semana tengan que recordar algo. Lo que viene en el proyecto integrador, ahorita lo voy a abrir para que vayamos revisando de la mano. Ya lo vimos en la unidad número 1. Entonces, muchas de las metas a corto, mediano y largo plazo que tienen que incluir ahí, ya las tenían en su proyecto integrador número 1, que es el de mi proyecto de vida, me parece. Entonces, recuerden eso, si ustedes guardaron ahí sus actividades, es cuestión de que las revisen, las retomen y las apliquen en esta parte del proyecto integrador. Entonces ya no tendrían que empezar desde cero, sino más bien retomar lo que ya estaba escrito de manera previa. Así que, ¿hay alguna duda con respecto a lo que es la unidad número 1? Porque ahorita la retomamos de manera rápida para que pueda mostrarles la parte del documento en donde está el proyecto integrador. ¿Hay alguna duda en específico o avanzo rápidamente en lo que es la unidad 1? Alma. Asesora, aquí Sí. no hay problema si varía de lo que hice en el otro módulo a como estoy, que yo haga mi proyecto ahorita, mi proyecto de vida, si varía, no hay problema por eso. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, ya ve que hicimos el anterior, que se podría decir que se complementa con el proyecto de vida de ahorita, pero si yo cambio algunas cosas no me perjudica, o sea, no hay problema. No, no hay problema, porque además incluso ahí les pregunta, recuerdo que hay una parte que dice que si van a realizar cambios o si realizaron cambios y les pregunta si sí o si no, ¿por qué? Ah, ok. Sí, porque es que, por ejemplo, en lo personal yo trabajo y haga de cuenta que tengo fechas así como que no hago, cosas de mi trabajo. Entonces, como que ahí sí me varía a mí. Por eso le pregunto esto. Entonces, como que hay días que son diferentes para mí, no siempre son los mismos. Por eso a lo mejor en lo personal en mí sí variaría un poco. Por eso le pregunto. Pero sí ya me quedó claro. Sí, Sí, justo. muchas gracias.
Sí, por nada. Recuerden que los cambios que tienen que hacer, pues nunca sabemos en qué momento podríamos tener un cambio. Entonces, el plan de vida es a grandes rasgos lo que nos gustaría hacer, pero siempre hay que tener en cuenta que justo como les pedía, cuáles son los inconvenientes que podrían surgir, qué es lo que no podríamos esperar que ocurra y cuáles alternativas tener. Entonces, en tu caso, bueno, sería irte adaptando a los horarios que te den de parte de tu trabajo. ¿Mm? Ok, entonces, recuerden, en esta sesión lo que vamos a retomar es unidad número 1 y lo que es el proyecto de vida, que es el proyecto integrador. Posteriormente retomamos el día viernes lo que es la unidad 2 y 3 porque están relacionadas directamente con sus participaciones. ¿Por qué las retomaste ese día? Porque hay personas que comienzan con sus participaciones hasta el fin de semana. Entonces, de esa manera les recuerdo cuáles son las que tienen que realizar para obtener un puntaje adecuado de acuerdo a lo que es la rúbrica. Entonces, aquí está. Alma, ¿tienes alguna otra pregunta? Aún tengo tu manita levantada. No hay problema si se te olvidó, la bajas. Perdón, se me olvidó. Sí, disculpe. Sí, no te preocupes, Alma. Gracias. Ok, entonces, disculpen el ruido, va pasando algo por la calle. Ok, entonces tenemos unidad número 1, que es la de comunicar y aprender para lograr metas personales. Como les mencionaba, esta unidad va relacionada directamente con lo que es el proyecto de vida que tienen que realizar durante su proyecto integrador. Entonces, cuando nos basamos en esto, recuerden que el objetivo como tal que tenemos dentro de lo que es la unidad número 1 se basa en que hay que identificar cuáles son los elementos que constituyen un proyecto de vida, a través de qué, de diferentes ámbitos. Ahora recuérdenme, por favor, ¿alguien puede recordarme qué ámbitos tenemos más en nuestra vida además del académico? Sí, Erika. ¿Cuáles recuerdas? Tenemos el ámbito familiar, Familiar, el ok. ámbito del trabajo, el Ok. ámbito económico también. Ok, vamos a dejar con esas tres. Veamos qué más nos menciona tu compañera Alma. Gracias, Erika. Ok. Alma. El ámbito social, que ¿Social? son el de la comunidad, que es donde se incluye a nuestros vecinos y pues nada más porque los otros ya los comentó mi compañera. Exacto, ok. Muchas gracias, Alma. Entonces, acá ambas comentan cuáles son los ámbitos que podemos tener. El económico, el laboral, el social, el personal, también hay que recordar, el familiar, el educativo, por supuesto que es muy importante, pero recuerden que la parte importante, que es relevante y que también podemos rescatar de lo que es lo que se aprende en cada uno de los módulos, es justamente que el aprendizaje nos conlleve a aplicar cada una de estos temas en nuestra vida cotidiana. Es decir, sí, podemos saber qué es un proyecto de vida, pero no se trata únicamente de que sepamos cuál es el concepto, sino que a partir de cómo estamos planteando este proyecto de vida con nuestras metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, se puedan aplicar en nuestro día a día para llegar a las mismas. Entonces, el proyecto de vida, aquí tenemos. Ahora recuérdenme, porque sí las van a estar realizando en su día a día, sí las pudieron ya plantear en lo que es su proyecto de integración, pero recuérdenme, ¿qué son las metas? ¿Qué son los objetivos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Para qué están ahí? Ok, Alma. Pues las metas son los objetivos que nos proponemos y que queremos llegar a ellos y luchamos por alcanzarlos. Ok, Para muy mí bien. Es eso, ok. Gracias, Alma. ¿Alguien tiene más que agregar a partir de esta respuesta de su compañera Alma? Ok, Filiberto. Sí, también pueden ser a corto, a largo, a mediano plazo, dependiendo lo que nos propongamos.
Ok, entonces, con base a lo que son estas metas y los objetivos, recuerden, es como vamos a constituir nuestro proyecto de vida, porque además, por ejemplo, por ahí mencionan la palabra de esfuerzo. El esfuerzo que se coloque dentro de cada uno de ellos también se va a colocar en las decisiones. ¿Por qué en las decisiones? Porque estas decisiones van a tomarse con base a lo que queremos llegar. Si es que hay cambios, por ejemplo, en uno de estos casos que nos comentaban, que es el de, me parece que fue el de Alma, que nos comentaba que hay cambios en su horario. Entonces, hay que ir colocando eso. ¿Por qué? Porque de repente parece que planeamos muy bien la vida, estamos planeando nuestras metas, pero llega alguna cosa que no necesariamente nos permita cumplirlos al 100%. Y esto no significa que vayamos a dejar de cumplirlos, sino que en ocasiones hay que cambiar los periodos de tiempo, hay que cambiar quizá los lugares, a lo mejor adaptarnos a los recursos o a nuestro entorno en general. Entonces, con este proyecto de vida, sobre todo cuando ustedes comenzaron con su actividad integradora 1, pudieron notar que sí, se van planteando, pero también que en muchas ocasiones, porque recuerdo que me lo dijeron en la semana 1, hay varias cosas que se quieren hacer, pero no se tenía como bien planteado cómo llegar hasta allá. Porque yo les mencionaba en un ejemplo, a lo mejor yo me quiero ir a Italia, pero quizá no va a ser para mañana, ni para pasado mañana, a lo mejor ni siquiera para el otro año. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por ejemplo, para sacar una cita para la visa que yo no tengo, tendría que esperarme hasta el 2024, me parece. Entonces, a pesar de que yo quisiera, a pesar de que ya tengo el recurso económico, si no me autorizan la visa, entonces no me puedo ir. Y esto no significa que no vaya a ir a Italia, sino que voy a adaptarme a estos tiempos que me van a presentar de parte de cuando obtenga este trámite. Entonces, es cuestión de eso también. Ahora, tenemos también las estrategias de estudio. Con base a estas 3 semanas que han pasado, me mencionaban al principio que era la semana número 1. ¿Cuáles eran las estrategias que tenían en ese entonces? ¿Alguien ha realizado algún cambio en esas estrategias que utiliza? ¿Cuáles son las estrategias que más les funcionaron durante estas 3 semanas? ¿Qué estrategias les funcionaron? Alba. A mí me ha funcionado mucho el tema, vuelvo a lo mismo de la lectura. Para mí leerlo, lo que voy a hacer parte por parte, ha sido como muy esencial, porque me voy me baso mi tiempo, mi vida más bien, la baso mucho en tiempo, por aquello de la ansiedad. Siempre digo, me levanto y me levanto rápido, o sea, en cuanto suena el despertador me levanto, porque si no, le doy tiempo a todo lo que estoy pensando y puede que me quede mucho tiempo en la cama. Y me propongo, en tanto tiempo termino tal cosa, en tanto tiempo termino otra cosa. Entonces, lo mismo estoy aplicando en la escuela. Leo de tal día a tal día, tanto tiempo, y en tal tiempo realizo mis actividades o busco la información. O sea, me baso muchísimo en el tiempo y la lectura. En el tiempo me refiero literalmente a minuto tras minuto. Entonces, me di cuenta este mes, bueno, estas semanas, que me ha funcionado mucho mejor de lo que yo esperaba. Sobre todo, por ejemplo, ahora que la semana pasada se me complicaron varias cosas, estar organizada con el tiempo me ayudó sí entregué la actividad en domingo, pero la entregué temprano porque dije, se va a saturar la plataforma. En tanto tiempo yo tengo que tener ya mi actividad terminada y subirla. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho. El tiempo y la lectura son indispensables para mí. Ok, muy bien. Gracias, Alba. Sí, justo. Y esto es algo que también realizaron como ejercicio en la actividad 1, distribuir los tiempos para poder cumplir con sus actividades. Entonces, muy bien, Alba, porque sí, justo algo de lo que me mencionabas o nos compartías desde el principio, que era la primera semana, es la cuestión de la ansiedad. Entonces, la ansiedad es un constante pensamiento repetitivo, repetitivo, que podemos parar
siempre y cuando coloquemos lógica ante las situaciones y organicemos tiempos, ahora sí que para mantener la mente ocupada. Entonces, muy bien por ti y también por los logros que estás teniendo y que esta estrategia está funcionando muy bien para ti, que quizá varios de ustedes puedan retomar y no solamente los que están en la sesión, sino también para quienes estén viendo esta grabación. Ahora vamos con Alma. A mí lo que me funcionó, asesora, algo parecido con lo de mi compañera, leer, pero también escribirlo, porque yo siento que a mí en lo personal me funciona y se me quedan más, se me queda más grabado y yo siento que aprendo más. Nada más es. Escribirlo como o notas personales, apuntes. No, agarro yo leo y como si yo hiciera un resumen de lo que yo considero más importante. Ah, ok. Ajá, y eso me funciona porque ahora que hice resumen, pues más o menos yo ya tengo la práctica porque yo lo hago siempre, o sea, leo los recursos y escribo lo que yo considero más importante y y pues me funciona de esa manera. Ok, muy bien. Entonces, igual, este tipo que vendrá a ser el resumen, como lo comentan, es bastante importante y que se puede aplicar, como ven, como diferentes métodos para el estudio. Muchas gracias. Ahora vamos con Filiberto. Sí, yo también cambié un poco mi estrategia de aprender. Las actividades que puedo y que no entiendo, las imprimo y ahí ahora sí que a subrayar lo más importante, a sacar conclusiones. Y me ha servido mucho. Y además tengo la información ya a la mano, por cualquier cosa. Ok, muy bien. Entonces, esto también es algo que se puede justamente implementar muy bien para aquellos y aquellas que puedan ocuparlo como estrategia. Y también yo lo recomiendo para las personas que se cansan mucho de la vista. Porque, por ejemplo, en mi caso, que utilizo lentes, el estar en línea es un trabajo bastante bueno, pero cuando mis ojos me dicen que ya no pueden más y tengo que descansarlos, entonces si hay que repetir o estar revisando actividades, se pueden imprimir y se revisan de manera física. Y eso, sobre todo si es a la luz del día, va a lastimar menos a nuestros ojos. Entonces, eso también yo lo sugeriría como persona que tiene un poco los problemas con la vista. Muchas gracias. Ahora vamos con María Erlinda. Pues para mí lo es el leer, ir anotando lo más importante, como dijo el compañero, como dijeron las compañeras, y para que se me faciliten mis actividades y se me hagan más fáciles el realizarlas. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí igual en la parte de la lectura sigue siendo algo que suena repetitivo, pero que es bastante bueno, sobre todo cuando se hace con comprensión. Gracias. Yasmín. Hola, buenas noches, asesora virtual y compañeros. Pues en mi caso, yo comprendo muy bien el tema. Mis estrategias que yo utilizo son escribir en la libreta 1 o 2, 3 veces. Eso, leer para mí es más importante. Yo tengo un problema diferente, que yo comprendo muy bien el tema, pero a mí se me dificulta escribir en la computadora. Yo no sé escribir en la computadora. De hecho, desde que yo iba a la secundaria hace 15 años, no volví a agarrar una computadora hasta este momento. Entonces, mi estrategia de trabajo para escribir en la computadora, pues ha sido relatar un cuento, unas historias que invento a lo mejor en un curso que tomo sobre teatro, y en vez de escribirlo en la libreta, yo lo trato de escribir en Word, porque para mí es el contrario. A mí escribir en la computadora se me dificulta bastante. Y otra cosa que también me ha ayudado con mis tiempos, que yo les platicaba desde el principio, que yo trabajo doblando turno. Tengo 16 personas a mi cargo de limpieza. Entonces, hice mi calendario y trato de llevar mi calendario como lo hice la primera vez, darme esos tiempos que yo marqué para abrir la plataforma, leer,
ir poco a poco para que ya cuando avance a mitad de semana o en viernes, mande mis trabajos. A mí es al contrario, entiendo los temas, pero se me dificulta escribir en la computadora porque aún estoy dedo por dedo. Ese es mi problema. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Yasmín. Entonces, estas son cuestiones más tecnológicas, se podría decir. Pero así como, por ejemplo, en tu trabajo, quizá hubo algunas cosas que al principio no sabías, con la práctica, por ejemplo, ahora que tienes a tantas personas a tu cargo, vas a poder realizarlo con mayor facilidad, con mayor rapidez y que entre más practiques va a continuar sucediendo. Entonces es muy bueno que te tomes tus tiempos para poder realizarlo y por supuesto teniéndote paciencia también a ti misma porque en ocasiones puede surgir la frustración, pero no es algo que no se pueda resolver. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Nadia, te escuchamos. Sí, buenas noches. Mire, pues yo he hecho varias estrategias. Por ejemplo, unas es organizar mi tiempo. Me gusta mucho hacer lluvia de ideas, leer mucho, pero también he practicado mucho ahorita con los audios. He mandado mensajes por WhatsApp a varios de mis compañeros porque eso me ha ayudado más para hacer las actividades de audio en este momento. Ok. Gracias. Sí, muchas gracias a ti. Y justamente adelantas una parte del tema que es la parte de la comunicación oral y escrita. Entonces, es igual con estas estrategias lo que se han podido trabajar, que es la parte de la oralidad, sobre todo porque sí la mayoría coincidía al principio, que puede ser más difícil poder comunicarse de manera oral porque no es algo que se pueda corregir de manera inmediata. Entonces, es muy bueno que estés realizando estas prácticas para continuar mejorando. Muchas gracias. Ahora vamos con Erika. Buenas noches. Yo lo que he hecho últimamente es hacerme un calendario de 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche para poder realizar todas mis actividades. Lo que yo hago también es al momento de que voy leyendo, voy tomando apuntes de los puntos más importantes que se me hacen a mí para poder otra vez volver a retomar la información por si se me llega a ir algo, pues ya tengo el apunte, ¿no? Y también a mí me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho plasmar lo que estoy pensando en la computadora. Lo que he hecho esta semana y la semana pasada es tengo la fortuna de trabajar con un maestro y pues él me pone a leer, ahora sí que rigurosamente como niños chiquitos, me pone 1 hora de lectura y ya hago yo, por decir mi trabajo de la semana pasada, ¿no? Lo terminé y todo y él me comentaba que tenía varias faltas de ortografía porque me lo revisa antes de enviarlo. Y ya me dice, corrige esto, corrige aquello, corrige acá, o checa bien cómo lo que quieres expresar ahí está mal escrito. Busca otra palabra para que no te corrijan o no saques mal. Busco como la asesoría del maestro para poder entregar un trabajo bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, Erika. Y sí, justo esa parte de buscar asesoría externa nunca está de más, porque aquí sí se apoya, pero para algunas personas también hay que tener en cuenta que la modalidad a veces no ayuda mucho. Como lo mencionaban, yo sí estoy ahí al pendiente, pero, por ejemplo, a menos que sean estos espacios, no estamos en tiempo real. Y tampoco es como que en este momento yo pueda estar revisando sus trabajos. Entonces, el que se tenga un apoyo extra y que sea presencial, para muchos puede ser muchísimo mejor y que sirva bastante como retroalimentación, como en este caso es para su compañera. Entonces, muchas gracias. Ahora, Filiberto, te escuchamos. Pues para complementar pueden ser clases igual a asesorías virtuales de pilares. No sé si también las pueden tomar. ¿A qué asesorías te refieres? Pues de prepa en línea también dan asesorías. Entonces ahí se puede, bueno, complementar. Ok.
Ok, sí, exacto. La parte de las asesorías no está de más. Gracias, Filiberto. Sí, no. Ahora, ya que avanzamos justo en esa parte de la comunicación, hay algo que recordar. Con este proyecto integrador, ustedes no tienen que realizar ningún audio, ¿lo notaron? Es únicamente lo que hay que hacer, todo es a través de la escritura. No hay que hacer ningún audio, no hay que subirlo, es únicamente la parte escrita. Entonces, déjenme, se los comparto para que lo vayamos revisando en caso de que haya alguna duda. Permítanme. A compartir una ventana. Ok, me indican cuando ya puedan verlo, por favor. Ya Ya se se puede ve. ver. Entonces, aquí tenemos este proyecto de vida. Este es el documento que hay que descargar. Aquí sí, este es algo muy importante tanto para los que están dentro como para los que están viendo la grabación. El proyecto no se va a elaborar desde un documento en blanco, sino que descargan el documento editable y van contestando a partir de esas indicaciones específicas que hay ahí. Así que, para comenzar, se llama proyecto de vida. Entonces, recuerden, es de semana 4 de integración para que no lo vayan a confundir con el que elaboraron en la semana número 1. Porque en este proyecto de vida viene más complementario. Entonces, aquí comenta, a lo largo de esta semana tuviste oportunidad de leer más y ya comenta toda la parte de qué han estado haciendo durante estas 3 primeras semanas. Bueno, ahorita ya 3 y días, pero ¿qué es lo que han estado haciendo? Entonces, como primer paso hay que responder estas preguntas que aparecen aquí. ¿Quién son? ¿Qué quieren lograr? ¿Por qué quieren lograrlo? ¿Cómo pueden lograrlo? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y qué deben cambiar para alcanzar lo que quieren? Recuerden, mínimo 3 líneas de cada respuesta, ¿ok? Porque en ocasiones, por ejemplo, ¿quién soy? Soy a lo mejor una persona que gusta de plantas y eso no sería ni siquiera una línea. Entonces, ahí sí hay que ser descriptivos con cada respuesta, por favor. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Segundo paso, está la tabla con la información que se le solicita. Entonces nos vamos aquí. Tenemos una tabla como ejemplo para que después se llene esta tabla que dice para completar. No se llena esta primera, se llena esta segunda que dice tabla para completar. Ahora, en esta tabla de ejemplo nos van a aparecer diferentes ámbitos, como aparece aquí justo en este ejemplo. A largo plazo, comenzamos por el educativo. ¿Qué es lo que quieren lograr? Terminar estudios, porque recuerden que son 2 años, 4 meses, entonces sí sería a largo plazo, 3 años. Mediano plazo, que es 1 año, que es aprobar al menos 90% de los módulos, aprender otro idioma, a lo mejor ustedes ya saben inglés y quizá quieren aprender francés, italiano, alemán, chino, etc. Entonces, a corto plazo, aprobar el módulo 2 con al menos el 90%. Quizá ustedes, dependiendo de sus tiempos y qué tan avanzados vayan, quizá y le disminuyen y le ponen el 80%, porque también hay que tener en cuenta las condiciones bajo las que realizamos cada trabajo, que no son las mismas ni para todos ni para todas. Entonces, aquí sí hay que recordarlo. Pero este ejemplo es únicamente para el educativo. En esta tabla, que es en la que sí van a colocar sus respuestas, nos aparecen todos los ámbitos. Vamos a colocar una ahí por ámbito. Entonces, tenemos, por ejemplo, vida independiente, tiempo libre y ocio, familia y relaciones, responsabilidad social, seguridad financiera, empleo, educación. Y estos ámbitos son los que vamos a completar, que al igual que en este ejemplo de aquí arriba, lo vamos a desarrollar a largo plazo, mediano plazo y corto plazo, que es lo más pronto posible. Ahora, ¿queda alguna duda con esta primera tabla y con estas primeras preguntas que realizar? No, No, profesora. ¿No? ¿Ninguna? no. Ok, entonces, aquí tienes, una vez que han establecido sus metas, es decir, a dónde quieren llegar, van a realizar un plan en el que van a describir cuáles son las acciones para que puedan lograrlo. Entonces, van a retomar metas a corto plazo, como las que se incluyeron en esta tabla, y entonces van a seguir lo siguiente. Ustedes ya pusieron sus metas aquí a corto plazo, ya están aquí en esta de 3 meses. Las retoman y las colocan acá.
bajo el mismo ámbito, aquí van a ver cuál es. Después, materiales, es decir, ¿qué se necesita para lograrlo? A lo mejor en vida independiente quiero hacer un viaje en carretera. En viaje en carretera, bueno, primero necesito un auto, necesito recursos económicos, necesito quizá una casita de campaña porque quiero ir a acampar. Lo que sea que yo necesite, lo voy a colocar aquí en materiales. Apoyo humano, apoyo humano. Bueno, si dentro de lo que es tiempo libre y ocio quiero aprender a tocar la guitarra, entonces, ¿qué apoyo humano necesitaría yo? Imaginen que esa es mi meta a corto plazo, aprender a tocar los primeros acordes de la guitarra. ¿Qué apoyo humano necesito? Porque en material sería una guitarra, pero en apoyo humano, ¿qué creen que necesito? ¿Qué creen que necesito por ahí? ¿Filiberto? ¿Aún me escuchan? Sí, Sí, profesora. Sí, nada más Sí. estaba No, yo quería comentar otra cosa. El tipo de letra, bueno, ya lo mandé. El tipo de letra es 12 Arial igual. Sí, tal cual aparece ahí en el documento, porque ya viene establecida, es la que pueden dejar. Ah, no importa la letra. No. Ok. Nada más era mi duda. Sí, pues nada. Gracias. Ahora, Erika, ¿cuál es tu duda o la respuesta a la pregunta que hice? necesitamos un instructor de música o de guitarra. Exacto. Entonces, muchas gracias. Dentro de este apoyo voy a necesitar un instructor o un profesor de guitarra. Aquí voy a requerirlo o a lo mejor, no sé, tengo un tío que toca la guitarra o una prima que toca la guitarra, entonces acá igual me pueden apoyar para que aprenda con esos primeros acordes. Así que así van a ir uno por uno, uno por uno. Después nos vamos a esta cuarta instrucción que es reflexiona y escribe sobre las acciones que necesitas para lograr, ¿qué necesitas para lograr cuáles son tus metas a corto plazo? Es decir, todo hasta el mínimo detalle. A ver, y yo, este es mi ejemplo. En mi vida independiente, quiero tener un año sabático. Y en este año sabático, como les mencionaba, yo me quiero ir a Italia. Ese ejemplo sí me gustaría mucho, pero creo que ahorita no quiero un año sabático. Entonces, imaginen, me quiero ir a Italia en mi vida independiente para estar ese año ahí. ¿Qué creen que necesito? ¿Cuáles son las acciones que yo necesito hacer para lograrlo? Entonces, bueno, le voy a cambiar porque es a corto plazo. Quedémonos con el ejemplo de la guitarra. Quiero aprender a tocar la guitarra. A corto plazo, en 3 meses, a lo mejor no voy a aprender todo, pero quizá pueda aprender algunos acordes. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer para lograr tocar la guitarra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tendría yo que hacer como acciones? María. Yo creo que sería el dedicarle el tiempo para tomar alguna clase y ponerle mucho entusiasmo a lo que yo quiero hacer, ¿no? Okay. Sí, exacto. Ok, muchas gracias. Por ahí había visto otra manita levantada, pero la bajaron. Ok, Alba. Bueno, si yo quiero aprender a tocar la guitarra en 3 meses, yo creo que sería pues buscar la información de la escuela o del lugar en donde quiero aprender a tocar la guitarra para poder ir a tomar clases, buscar a lo mejor tutoriales, y igual con el tiempo, hacerse uno el tiempo para poder dedicarle todo lo necesario a lo que quiero aprender. Ok, sí, justo. ¿Qué más creen que puedo hacer ahí? ¿Qué otras acciones puedo implementar? ¿Filiberto? Sí, yo creo que la otra habilidad que necesitamos es, por ejemplo, el esfuerzo, ¿no? El tiempo que dediquemos a aprender, a querer aprender y para lograrlo, ¿no? En cierto tiempo. Ok, muy bien, el esfuerzo. Nadia, ¿qué más crees tú?
Pues yo creo que deberíamos de ser constantes y tener bien definidas nuestras metas, en cuánto tiempo debemos de lograr lo que nos propongamos, ¿no? Ok, definir metas. Erika, La práctica, practicar la guitarra para así poder, lo que nos vaya diciendo el maestro o el instructor de música, practicarlo. ok, práctica. Entonces, todas estas acciones van hacia una meta a corto plazo para mí, que es aprender lo más posible a tocar la guitarra. Quizá no me vuelva una experta, pero los acordes ya los voy a saber, a lo mejor una que otra canción que sea sencilla. Entonces, esto va a requerir de todas las acciones que me acaban de mencionar, por lo cual es lo que hay que ir realizando en el documento. Pero ámbito por ámbito, igual retomando todas esas metas a corto plazo. Ok, entonces, ahora vamos a la siguiente. Cambios a realizar para la meta a corto plazo. Entonces, si no tienen cambios, y aquí es en donde les mencionaba, que no tienen que colocar exactamente las mismas metas, pero si van a colocarlas aquí, colocan cuáles son los cambios, si es que hay que realizar, y si no, también. Entonces, aquí colocan igual cuáles son las metas a corto plazo que tienen, igual retoman las anteriores. Retoman las anteriores y entonces, a ver, denme un momento. Ok. Retoman las anteriores y van a colocar cambios. Ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo de la guitarra. Sí, yo quiero aprender a tocar guitarra y todo eso, pero fíjense que me gusta ver muchas series, entonces yo le dedico a ver como unos 4 capítulos al día, entonces como que no me queda mucho tiempo. Y pues como tengo que trabajar y todo eso, al final del día me quedo sin tiempo para hacerlo. ¿Qué cambio creen que puedo hacer ahí para darme ese tiempo de aprender a tocar la guitarra? ¿Alba? Sí, pues poner primero muy en claro las prioridades, ¿no? O sea, si lo que quiero es aprender a tocar la guitarra en poco tiempo, en 3 meses, pues voy a tener que sacrificar mis fabulosas series. Bueno, a mí no me gustan, pero pues voy a tener que dedicarles, ¿no? O sea, si me aviento 4 capítulos y yo quiero aprender guitarra, pues me voy a echar uno. O de plano las dejo pausadas un tiempo y me dedico definitivamente a la guitarra, ¿no? Yo creo que la prioridad es lo principal que hay que tener muy en claro. ¿Qué es lo que quiero? Si lo que quiero es seguir viendo las series, pues entonces me olvido de la guitarra. Exacto. Ok, muy bien. Gracias, Alba. Filiberto. Yo tengo otro. Por ejemplo, si a mí me gusta la guitarra y me gustan las series al mismo tiempo, pues veo series de guitarras, de canciones, de conciertos, no sé, tipo de esas cosas y pues ya estaré complementando las dos actividades al mismo tiempo. Ok, sí, ese sería un buen cambio. Muy bien. María Erlinda, ¿qué crees tú? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Yo creo que sería el organizar el tiempo y sí, podemos hacer las dos cosas, pero también el preguntarme si qué es lo que realmente quiero. Si quiero seguir en las clases de guitarra, si es lo que realmente me entusiasma o el estar viendo videojuegos, ¿no? O series. Entonces, yo creo que ahí sería el organizar el tiempo para poder hacer lo que realmente yo quiero o yo necesite como persona. Ok, sí, justo. Ok, preguntarme. Entonces, para empezar, necesito una plática conmigo misma y ordenar mis propias, pues mis prioridades y mis gustos. Ok, muchas gracias. Y ahora, María. María, ¿algo que agregar? Bueno, voy a regresarme al documento para que avancemos y ya vayamos finalizando. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que colocar. ¿Cuáles cambios hay que realizar? Sí, evidentemente, si yo sigo dedicando muchísimo tiempo a mis series y digo, ay, es que no tengo tiempo,
no me voy a quedar con tiempo para estar aprendiendo mi guitarra, pero si realmente no es lo que quiero, entonces quizá cambio mi meta a corto plazo. A lo mejor ahora lo que quiero es escribir una historia acerca de lo que estoy viendo en la serie porque me resulta como un tema interesante. Cambio mi meta, ok, pero entonces esos cambios también tengo que verlos ahí reflejados. Si lo que yo quiero realmente es lograr algo, es usual que tenga que realizar cambios, porque si no generamos cambios en la rutina, entonces vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿de acuerdo? Entonces eso ténganlo presente. Ahora, nos vamos a ir a la parte de la redacción del compromiso. Aquí van a colocar, esto sí especifica mucho, solamente las metas a corto plazo, únicamente en el ámbito educativo. Aquí ya no metemos todas estas que aparecen aquí después de educación, es únicamente el educativo. Entonces aquí van a retomar igual cuáles son las acciones y los cambios que se planean. Van a poner yo, incluyo mi nombre, bueno, su nombre en este caso, si este es el ejemplo, yo, Keira Navarro, me comprometo a obtener un 90 en mi módulo número 2. O yo, Keira Navarro, me comprometo a leer más o leer 1 hora al día para mejorar mi ortografía y ampliar mi vocabulario. Entonces, este compromiso es el que me voy a hacer yo. Así que, al igual que este ejemplo, ustedes van a colocar los suyos. Después van a elegir ahora otros 2 ámbitos, porque en esta, recuerden, es únicamente educativo. Ya en estas 2 de abajo, sí ya van a ser otros 2 ámbitos. Puede ser tiempo libre y ocio, puede ser familia y relaciones, los que ustedes prefieran. Y entonces ya nos vamos a la organización del tiempo. Primero vamos a ver cuáles son los porcentajes que hay que tener, porque aquí pone proyecto integrador, foro de integración, habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son esos porcentajes que hay que obtener para cumplir con nuestras metas? Y entonces vamos a hacer una lista de los imprevistos que puedo enfrentar. Ejemplo, con esto de que de repente hay cambios en el clima y que llegan tormentas que no teníamos por ahí pensadas, entonces a lo mejor un imprevisto, que se me vaya la luz. Entonces, eso es lo que hay que estar pensando, o que se descomponga mi computadora a lo mejor, o que quizá se me vaya el internet, o que quizá en alguna ocasión por alguna emergencia no pueda conectarme a la sesión de los ADD, o con la asesora, o que se me olvidó preguntar una duda. Entonces, imprevistos así se colocan aquí. Pero estos van a ser a partir de estas experiencias que han tenido desde el módulo pasado, que es el módulo 1, y las que pudieron tener en este módulo 2. ¿Para qué? Para que en el módulo número 3 no se presenten, o al menos que no sean tan frecuentes, o que si se presentan, ustedes ya saben cómo proceder. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este momento? No, profesora. No, ninguna. No, ninguno. Ok. Esta tablita que aparece aquí es la que pudieron realizar también en su actividad integradora 1. Va por hora y por día. Van a ir describiendo ahí su rutina, desde en qué momento almorzar, en qué momento ir a trabajar, si es que tienen hijos, en qué momento van por ellos, si es que cocinan, en qué momento cocinan, si es que van, no sé, hacen alguna actividad física, en qué momento van, si es que visitan quizás a sus papás, en qué momento los visitan, si es que para ustedes el domingo es familiar de tiempo libre, únicamente ahí le colocan sus horas. Entonces, eso lo van a organizar aquí con sus tiempos. Después van a responder a este cuestionario, que es ya la última. Como ven, es la última pregunta. Van a responder, ¿consideran que es importante elaborar un proyecto de vida? Si me ponen no, perfecto. Si me ponen sí, perfecto. Siempre y cuando me pongan por qué. No me pueden colocar únicamente sí o no, sino que siempre tiene que estar esta parte. ¿Por qué? Sí, porque de esta manera pude retomar algunas actividades que quería realizar, algunas metas, objetivos que quise cumplir desde antes y que ahora al retomarlas me di cuenta que tengo los recursos y etcétera. O no, porque quizá a mí me gusta ir improvisando en mi vida. O no, por las razones que tengan ustedes en consideración como argumento, las colocan aquí, ya sea sí o ya sea no. ¿De acuerdo? Y así vamos a finalizar nuestro proyecto de vida. Eso es lo que hay que realizar para el proyecto integrador. Nadia, te escucho. ¿Alguna duda? Sí, por ejemplo, en la semana 1, esa tabla ya la hicimos. ¿Se puede retomar en esta la misma información si no hemos cambiado nada? Sí, pueden retomar esa información
Solo recuerden que lleve este formato que trae aquí en esta. Es súper parecido, si no es que recuerdo, creo que es el mismo, pero solamente tengan en cuenta que esto siga siendo vigente, que no haya cambiado ninguna de sus metas a corto plazo. Por ejemplo, con una de sus compañeras que mencionaba que ella sí tuvo cambios, entonces solo recuerden eso. Mientras no haya cambiado, la pueden colocar, porque esa tablita tiene que coincidir justo con las metas que están escribiendo en las tablas anteriores. Sí, en cuanto a las hojas, no importa que se pase porque algunos compañeros comentaron que podía ser hasta 14 hojas que tiene el proyecto, no habría problema tampoco. 14 hojas que tiene el proyecto, ¿cómo? Sí, yo me imagino que ya al escribir todo, pues les va aumentando el número de hojas. Ok, no, eso no hay problema siempre y cuando se complete. Habría problemas si, por ejemplo, como les mencionaba en esta parte de las preguntas, en lugar de ponerme 3 líneas, me pongan una. Entonces aquí, como menciona, al menos 3 líneas. Y aquí, conforme ustedes vayan redactando, entonces sí, se va a ir aumentando. Siempre y cuando llenen ahí todos los campos que les solicitan. Ah, bien, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguna pregunta más con esta parte del proyecto antes de que cierre el documento? No, no, asesora. No, profesora, gracias. Ya no se escucha nada o soy yo, disculpen. No, lo siento. No, Les comentaba que perdón. estoy cambiando, que dejé de Ok. compartir el documento para compartirles ahora esta parte de la despedida. Entonces, ya que no hay dudas con respecto a este proyecto, recuerden que cuando se trata de esta semana, el día de hoy es el último día que tienen para solicitar extensión de tiempo de la semana número 3. Si por alguna razón no pudieron entregar alguna actividad de la semana número 1 o la semana número 2, entonces escríbanme por favor porque ahí les estamos dando la oportunidad, tanto su tutora como yo. Entonces, pero no podemos dárselas si no nos los dicen porque no podemos adivinar quién sí o quién no o cuáles fueron los problemas que pudieron presentar. Entonces ahí sí recuérdenlo por favor, me escriben en la mensajería o a través del correo y por ahí les estaré respondiendo sus dudas o sus solicitudes de extensión. Entonces, si no hay más dudas con esto, que es la parte del proyecto integrador, recuerden que el viernes tenemos lo que es el espacio abierto para que podamos realizar lo que es la parte de las participaciones en el foro. Solo sí les recuerdo, cuando hagan sus participaciones en el foro, son por separado. Recuerden que les piden 5. No vayan a colocar las 5 respuestas en una misma aportación, porque si no, entonces la plataforma me la va a tomar a mí como una. Entonces, eso sí, recuérdenlo. Procuren hacer una diario. Por ejemplo, si hoy comienzan con la primera, perfectamente van a terminar el día domingo. Solo si les recuerdo, como mencionaba su compañera Alba, en lo que es el día domingo se suele saturar la plataforma, especialmente después de las 4 de la tarde. Entonces, procuren, si van a enviarle el domingo, ok, pero que sea en la mañana. Y si es de preferencia, que lo hagan en días anteriores, porque si no, puede que por ahí, por algún problema que no les cargue la plataforma, no van a poder entregar su actividad. Entonces, ahí sí les encargo que puedan entregarla antes del día domingo, y si es el domingo, por la mañana. Procuren que sea lo más antes posible. Ok, Alma, te escucho. Sí, una pregunta respecto a las aportaciones. ¿Usted va a mandar la pregunta detonadora o nosotros vamos a ir haciendo las aportaciones? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, en el otro, bueno, es que en otros módulos la asesora nos ponía la pregunta detonadora, nos hacía la pregunta como las que usted ya puso, que nos puso 2, no sé, la de hoy no la he checado. Y después de eso, ya nosotros poníamos la aportación. Entonces, no sé si así lo va a manejar usted. No, cuando se trata de este módulo,
ya recuerden, ahí les ponía en la parte de bienvenida que cuando se trata de este foro, ya vienen ahí establecidas cuáles son las 5 aportaciones a realizar y solamente son 2 preguntas detonadoras. Yo se las coloco ahí como recordatorio, pero ahí justo en la primera publicación que coloqué se menciona en la primera aportación, responde al primer planteamiento y les puse cuál era. Entonces, ahí justo si revisan la parte de el inicio del foro de integración vienen como tal. Yo solamente se los coloco como recordatorio porque ya está establecida la pregunta. Es decir, solo son esas 2, pero yo como asesora no puedo poner una tercera. Esas ya son participaciones que ustedes tienen que realizar con base a lo que plantea la plataforma. Ah, ok. Gracias. Sí, por nada, Alma. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces, si no hay más dudas, recuerden que tenemos el espacio abierto, el segundo de la semana, que es el día viernes, para retomar justamente esa parte de las aportaciones. En caso de que no les sea posible conectarse, al igual que el día de hoy, voy a estar grabando para subir la presentación y que ustedes puedan checarla en YouTube. Bueno, que el enlace recuerden que se los comparto en el foro de novedades. Así que si no hay otra duda por el momento, vamos cerrando ya con este espacio. Si les surge alguna duda conforme van avanzando, me la preguntan a través de la plataforma, en la mensajería o en el correo y yo por ahí les voy a estar respondiendo. Entonces, les agradezco mucho su participación el día de hoy y les deseo mucho éxito en este cierre de lo que es el módulo. Así que si no hay más dudas, nos podemos ir desconectando y pasen una excelente noche. Buenas noches Gracias, a todos. profesora. Gracias, profesora. Gracias, compañeros. Pasen Muchas una buena noche. Gracias. Que tengan buena Igualmente, noche. Compañeros. asesora, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.